El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias ya para culminar con el capítulo 5 de Mateo. Ese mismo capítulo vamos a estar hablando a partir del versículo 43 hasta el 48. Y con esto estaremos entonces cerrando ya lo que viene a ser el capítulo 5 en esta serie de enseñanzas que hemos titulado El Sermón del Monte, porque creo que darle otro título no tendría el menor sentido cuando estamos muy claros que este ha sido el sentido que claramente se ha revelado siempre o se nos ha hecho entender sobre lo que fue este dilatado discurso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a hacer lectura de la palabra en el nombre de Jesucristo y pidiendo que el Espíritu Santo traiga iluminación, traiga entendimiento a nuestras vidas. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El investigador Judo Montefiore llama a esta sección de las Escrituras la sección central y más famosa del Sermón del Monte. Creo que hay razones para ello, creo que hay razones para pensar por qué él piensa eso, y creo que sin duda alguna yo pienso exactamente lo mismo también, ¿no? Es una de las partes más famosas y centrales dentro del sermón por básicamente la exigencia moral, la exigencia ética, que no es cualquier exigencia la que está haciendo nuestro Señor acá. El Señor nos está llamando nada más y nada menos que a hacer la cosa que es más contranatural para el hombre, que es amar a sus enemigos. Si ya muchas veces nos es difícil incluso amar a los que nos aman, imagínense ustedes ya cuánto más difícil nos será entonces amar incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos persiguen, que nos ultrajan, como hemos visto que declara el texto. Por lo que creo que la razón principal para esto es porque sin duda alguna el creyente se encuentra con lo que puede ser el desafío más grande, la parte más desafiante de todo el sagrado texto. Amar a las personas que nos odian, amar a las personas que son nuestras enemigas. Caramba, eso siempre va a ser una piedra en el zapato, siempre va a ser un gran gigante a debatir, un gran gigante a vencer, algo que de hecho no todos logran hacer en su vida cristiana, no todos logran de repente consagrar dentro de su peregrinaje de fe, lamentablemente. Por eso se habla en la palabra del Señor de galardones, se habla de que habrán quienes no tendrán muchos galardones y habrán quienes por el contrario sí tendrán muchos galardones, y creo que en parte esto se debe lógicamente a que hay asuntos en las Escrituras que para muchas personas es sumamente complicado de poner en práctica. Eso no quiere decir que no sean hijos de Dios, que no sean cristianos, más adelante vamos a ver un poco sobre ese asunto, pero sí, sin duda va a restringir muchas de las bendiciones que Dios quiere darnos, que el Señor quiere derramar sobre nosotros, y que somos nosotros mismos el impedimento, somos nosotros mismos la muralla china que nos paramos enfrente del Todopoderoso para impedir que esa voluntad que Él tiene desde el principio de bendecirnos en todo se pueda dar de manera clara. Entonces creo que la razón clara por la que esta es la sección más recordada, más famosa y más central del Sermón del Monte es porque se hace esta exigencia ética que es muy complicada, y creo que va a ser difícil que el creyente olvide estas palabras, muy difícil que las olvide. Por un lado, porque creo que algunos siempre vivirán en una resistencia, en una oposición rotunda y contundente hacia esta parte del mandamiento cristiano, y por otro porque algunos por el contrario buscan, haciendo el mayor de los esfuerzos, cumplir este mandamiento, buscan hacer lo que este mandamiento dice, que siempre será algo difícil para todos nosotros. Esto es lo que menos se nos da a nosotros por naturaleza hacer, es lo menos natural para el hombre. Para el hombre puede ser natural amar a quienes le aman, para el hombre es completamente natural servir a quienes de alguna manera tienen un afecto por ellos, siempre es fácil amar a un padre, amar a una madre, amar a un hermano, no es algo que nos cueste,
salvo algunas excepciones, por supuesto que siempre habrán excepciones, ¿no? Pero por regla general, nosotros siempre tendemos a amar a nuestra familia, en alguna u otra medida, pero tendemos a amarlas y es algo que no nos cuesta hacer. Pero esto, sin duda, es lo natural, es la tendencia natural del ser humano. Pero cuando hablamos de algo que ya no viene a ser tan natural y que pudiéramos incluso decir que es contranatural, es esta parte del mandamiento donde se nos exige amar incluso a nuestros enemigos. Es contranatural porque eso no es algo que nos sale a nosotros hacer. De hecho, si muchos de nosotros pudiéramos tener la libertad de que Dios, sin tener ningún tipo sin tener ningún tipo de condenación por ello, ni tener que pagar ningún tipo de cuenta, si Dios nos diera la posibilidad de elegir entre amarlos y no amarlos, y a Dios le daría igual que los amáramos o no, y lo que hiciéramos o no dejáramos de hacer por ellos, seguramente la gran mayoría exigiría vengarse, la mayoría decidiría pagarle con la misma moneda a esas personas. Si te ha maldecido, seguramente querremos maldecirles también. Si nos ha perseguido, seguramente querremos perseguirles también. Y creo que esto es básicamente la visión antropológica que la Biblia muestra. Y esto de la visión antropológica en la Biblia ya sabemos que es algo que se muestra de una forma que bien puede ser interpretada como pesimista, pero también como realista, porque creo que es la realidad propia del ser humano. Esta sería sin duda la empresa más dura del cristiano. Esta es la empresa más dura, el desafío más duro a seguir. Es muy complicado hacer esto, pero que sea complicado, y esto es lo que quiero que quede bien tallado en nuestras mentes desde ya, que sea complicado no significa que sea imposible, porque de hecho Dios no podría, por razones éticas, exigir algo a sus hijos que le fuera imposible cumplir. Si Dios dice que amemos a nuestros enemigos es porque sin duda alguna el Señor ha puesto en nosotros una serie de capacidades que nos pueden permitir, si nosotros nos rendimos ante su presencia y hacemos lo que debemos hacer, cumplir con estas cosas. Por supuesto que eso es algo que todos nosotros podemos hacer sin ningún problema, o que podemos por lo menos esforzarnos en hacer. No es que podamos hacer sin ningún problema, porque siempre habrá alguna dificultad, siempre habrá desafíos grandes que afrontar. Por lo que no habrá entonces para esto un camino expedito, ¿no? No hay un camino libre de obstáculos, no hay un camino libre de tropiezos, no hay un camino libre de situaciones, de avatares, de rémoras, de todo tipo de crisis que tengamos que afrontar en este sentido. Siempre habrán grandes dificultades, siempre habrán grandes problemas, siempre habrán grandes situaciones que tendremos que todos nosotros afrontar. Entonces, esto es un tema que sin duda tenemos que tratar con mucha seriedad. Vendrá a poner a prueba también el material del que nosotros estamos hechos cuando decimos ser cristianos. ¿De qué material está hecho el cristiano? Porque yo creo que en lo que nuestra experiencia nos brinda y en lo que podemos ver en ese laboratorio de la experimentación de la cotidianidad, nosotros podemos ver que hay creyentes, hay cristianos que están hechos de diferentes tipos de materiales, ¿no? Hay unos que están hechos de materiales muy fuertes, pero hay otros que están hechos de materiales que son, por el contrario, muy endebles. Entonces, habrán cristianos que pueden capitular fácilmente ante ciertas situaciones de la vida que no son precisamente las cosas más cristianas que podemos pensar, pero habrán otros que sin duda no estarán nunca dispuestos a negociar su fe, no estarán nunca dispuestos a negociar su ética, su moral. Pero tenemos de todo tipo de creyentes. Hay creyentes medianamente obedientes, creyentes nada obedientes, aunque bueno, hablar de un creyente nada obediente creo que es algo un poco, sin duda, contradictorio, ¿no? Porque un creyente que no obedezca absolutamente en nada, yo diría que no es... Bueno, puede ser un creyente, pero no un cristiano. Y habría que hacer aquí una distinción entre creyente y cristiano, ¿no? Porque sin duda hay mucha gente que dice creer en Dios, que dice creer en Cristo, en la cruz, en lo que pasó, en lo que dice la Biblia, pero no por eso son cristianos. Acuérdense que ser cristiano va mucho más allá de suscribir los pensamientos que la Biblia expone. Ser cristiano va mucho más allá de decir, sí, yo creo en lo que la Biblia dice. Ser cristiano es no solamente creerlo, ser cristiano es aplicarlo, es vivirlo, es hacer una serie de cosas que nos brinda el testamento acá. Entonces hay que hacer esa distinción clara, ¿no?, entre un creyente y un cristiano. Entonces sí podemos hablar de creyentes no obedientes porque no son precisamente cristianos, pero de un cristiano que no sea en lo absoluto obediente es complicado. Es complicado, habría que revisar
muchas cosas. Por lo que sin duda alguna podemos llamar finalmente a esta la prueba de las pruebas. Yo creo que esta es la prueba de las pruebas del creyente. Creo que es la mayor de todas estas pruebas que nosotros podemos afrontar. Sin duda alguna nuestro camino y nuestro tránsito por el Evangelio está lleno de toda serie de momentos difíciles, de crisis, de avatares, de dificultades, de trágicos momentos que nos gustaría poder evitar. Pero estas son cosas que Cristo mismo dijo que vamos a vivir, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido el mundo. Entonces, sin duda, si nuestro Señor Jesucristo lo vivió, que nos hace pensar que nosotros no viviremos también las dificultades y los tropiezos que son muy propios de ese acompañante que desde el mismo momento en que hacemos la confesión de fe no se aparta de nosotros un solo segundo. Todas esas grandes dificultades que sin duda vamos a tener siempre que afrontar. Vamos entonces a entrar un poco en lo que vendría a ser el análisis de los primeros dos textos, que creo que aquí está la centralidad. Pero antes de que entremos en ellos, quiero que recordemos un poco, esto a manera también de como parte de la introducción y de tener un poco de trasfondo, de background, el hecho de lo que fue nuestra enseñanza anterior. Si usted recuerda, la enseñanza anterior tuvo que ver con el tema que fue muy practicado en los tiempos veterotestamentarios cuando se hablaba de la lex talionis, es decir, de la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente. Ahí Cristo lógicamente les dijo a sus discípulos que esto ya no debía ser nunca más así, que no podíamos pagar con la misma moneda, que debíamos reprimir todo tipo de deseo de venganza, que debíamos de incluso hacer mucho más de lo que se nos exigía, aunque esto que se nos exigiera se hiciera de la forma más arbitraria posible. Cristo lo que está poniendo con los versículos que anteceden a este pasaje que acabamos de leer y que será el objeto de nuestro estudio hoy, es, digamos, el prólogo de lo que viene a ser esta declaración que leímos aquí del 43 al 48. Esa parte del ojo por ojo y el diente por diente como una de las cosas que es obliterada de la ley, para que me entiendan, es una de las cosas que es anulada dentro de la ley, es el prólogo indiscutible a esta parte donde ya Cristo, porque esto lo habíamos dejado en el tintero en la clase pasada, donde ya Cristo había venido de poco en poco enseñándole a sus discípulos, porque fíjense que el mismo Cristo entendía, y es lo que yo puedo leer entre líneas, Él no comenzó diciendo de unas a primera, amen a sus enemigos, sino que comenzó diciendo esta ley que se aplicaba en la antigüedad, donde se pagaba ojo por ojo y diente por diente, donde habría que vengarse, donde la gente tenía incluso la posibilidad de hacerlo, no debe ser más así. Por lo que podemos ver una manera y un método de dosificado de Cristo venir entregando esta enseñanza. Comienza con toda esa parte, pero luego acá ya sí del 43 al 48 viene a dar la estocada final y a decir que todo lo que ha dicho anteriormente se debe al hecho de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, nada más y nada menos que eso, amar a nuestros enemigos. Y la antesala fue todo lo que Cristo dijo cuando expuso la parte de la ley del talión. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, hay que ver acá una cuestión en el contexto, es importante, por eso que la exégesis siempre será fundamental para poder entender justamente en su sano juicio las palabras que el Señor nos está exponiendo acá. Ustedes saben que el hebreo, distinto al griego, es una lengua con muy pocos sinónimos, mientras que el griego es una lengua que tiene muchos, es un idioma con muchos sinónimos, por lo que no hay un único término genérico de hablar cuando queremos expresar la palabra amor o amar. Para el griego habían 4 formas, 4 palabras que describían diferentes tipos de amor que no eran necesariamente el mismo tipo de amor. Nosotros no hacemos esta distinción en el español, por ejemplo. Nosotros cuando usamos la palabra amar o usamos la palabra amor, por lo general hay una serie de ideas, lógicamente en la mente, hay una serie de pensamientos, hay una serie de formas de concebir el hecho, algunos dicen que es un sentimiento, etc. Pero cuando entramos en la lengua griega nos vamos a dar cuenta que ellos hablaban del amor en 4 categorías, 4 categorías lógicamente distintas, por supuesto, que son las que lógicamente vamos a tener que ver rápidamente acá
para luego ver un poco cuál es la distinción que existe entre cuál es el término amar que se está utilizando en el contexto particular del pasaje que acabamos de leer, en contraposición con las otras formas de ver amor. Entonces, comencemos, por ejemplo, con el amor estorge, que es la primera palabra griega. El amor estorge tiene que ver con el amor a la familia, el amor que se da entre familia, entre un padre con un hijo y un hijo con un padre. Ese es el amor estorge, que se define en el griego. Dulce es un padre a sus hijos si le tiene amor estorgen, eso decía Filón. Eso era lo que Filón decía. Entonces, básicamente, cuando hablamos del amor estorge, estamos hablando del amor que se da de forma filial. La familia, las relaciones familiares, padres e hijos, entre hermanos, etc. Eso es un tipo de amor que se distingue de los otros tipos de amor que vamos a ver a continuación. Porque, lógicamente, no es la misma forma de amar cuando amamos a un padre, cuando amamos a una madre, que la forma del amor eros, por ejemplo. Y en el eros se dice que es el amor entre un hombre y una mujer, el amor pasional, el amor entre una pareja, el amor entre un matrimonio. Un anhelo terrible, decía que era Sófocles. Eso era lo que decía Sófocles, que este era un anhelo terrible. Claro, ya nosotros podemos imaginarnos a qué se refería Sófocles con decir que el amor eros era un amor terrible, ¿no? O era un anhelo terrible, más bien. Entonces, el eros, de ahí viene la palabra erotismo, ¿no? Erótico, todo este tipo de cosas que desprenden de esa palabra, tiene que ver con precisamente el amor que se comparten entre parejas, el amor que se comparte un hombre con una mujer. No es la misma manera en cómo yo amo a mi esposa, como amo a mis padres, como amo a mi hermana o como amo a mi hija. Es completamente distinto. Son amores diferentes. Son amores que podrán tener algunas similitudes en algunos aspectos, pero en esencia no son el mismo tipo de amor. No son el mismo tipo de amor. El tercer tipo que describen los hebreos, o más bien los griegos, es el amor filia, que es el afecto cálido y tierno. Es este que se da entre los amigos más confidentes, entre los amigos íntimos. Es otro tipo de amor distinto. Yo no puedo decir que amo a un amigo de la misma manera en como amo a alguno de mis padres, o como amo a mi hermana, o como amo a mi sobrina, a mi hija. No es el mismo tipo de amor. Sin duda alguna nosotros podemos llegar a sentir mucha estima, mucho amor por algunas personas que han sido nuestro confidente, pero no puede ser el mismo tipo de amor. Y esto, por cierto, habría que decirlo, esto, por cierto, pone en tela de juicio eso que muchas veces de forma muy cotidiana y como en una especie de proverbio popular a veces se dice, ¿no? Es que yo amo más y para mí es mejor mi mejor amigo que mi propio hermano. Y amo más a mi amigo que a mi hermano. También hay una dificultad en decir, y esto lo aprendí no hace mucho, por medio de una persona muy versada en el tema, que nosotros tendemos siempre a decir mucho que nuestro padre debe ser no solamente nuestro padre, o puede ser también nuestra madre, o puede ser con nuestra hermana, puede aplicar con cualquiera de estos casos, que no solamente debemos amarlos como padre, hermanas o hermanos, sino también convertirlos en nuestro mejor amigo. Y yo entiendo el sentido en el que esto se quiere decir, pero no es correcto decir eso. No es correcto decir que mi padre es mi mejor amigo. Una cosa es un mejor amigo y otra cosa es un padre. Son dos cosas distintas que hay que aprender a separar. De hecho, aquí estamos viendo la distinción de esto. Aquí estamos viendo que no es lo mismo el amor filia que el amor estorge. El amor filia es el amor de amigos, de confidencia. Pero el amor estorge es el amor familiar. Son dos tipos de amores. Yo no puedo pretender que mi padre sea mi mejor amigo. El padre tiene que cumplir una función de padre, no de amigo. El amigo tendrá que cumplir su función de amigo. Por lo que esto es incorrecto decirlo, que mi padre o mi madre se convierte en mi mejor amigo, mi mejor amiga. No, eso no funciona. Desde el punto de vista de la lógica cristiana, que estamos acá mismo desmenuzando en este momento, nos damos cuenta que esto es completamente un disparate, decir estas cosas. Porque están estos tipos de amores que son completamente diferentes. Por último, está el amor ágape, que es el que se suele utilizar mucho, pero también se suele utilizar mucho y se utiliza mucho incluso como estandartes a veces de logotipos de iglesias. De hecho, hay iglesias que tienen el nombre ágape, hay iglesias que el nombre de la iglesia cristiana ágape, yo las he visto. Yo he visto ese tipo de cuestiones, ¿no?
Y siempre suele hacerse un énfasis de manera muy profusa en el término ágape cuando queremos hablar de la exposición del amor entre nosotros los hermanos. Pero yo creo que es un error, en cierto sentido. No voy a decir que un error pleno en todos y cada uno de los asuntos que pudiéramos analizar de este aspecto, pero sí creo que hay un serio error fundamental. Creo que la pregunta que tendríamos que hacernos aquí, luego de haber visto los primeros 3 tipos de amor, es: ¿cómo debemos amar nosotros a nuestros hermanos en la fe? ¿Con un amor filia o con un amor estorgue? Recordando que filia es el amor entre amigos y confidentes, tierno y cariñoso, y el estorgue es el amor familiar, propiamente hablando. Cabría la pregunta, y se lo dejo para su análisis personal: ¿cómo habría que amar a nuestros hermanos en la fe? ¿Con un amor estorgue o con un amor filia o un amor ágape? ¿Con cuál tipo de amor tendríamos que amarnos nosotros como hermanos en la fe? Eso es una pregunta que podemos dejar para nuestro análisis personal y para nuestro consumo personal. Entonces, entrando en la última parte, de la manera en que los griegos concebían el amar, en todas estas distinciones que hemos podido ver, ágape es el amor benevolente inconquistable. Y es un amor que nace o debe nacer de la voluntad puesta para él. Y este amor ágape es el que el texto nos está indicando en la exposición del Sermón del Monte, donde Cristo nos está llamando a amar a nuestros enemigos. Ágape, el término griego que se está utilizando acá como amor para amar a nuestros enemigos, es el amor ágape. Como ve, es un amor que tiende a la benevolencia inquebrantable, número 1, y número 2, tiende a la voluntad, o más bien, es un tipo de amor que surge del acto libre del ser humano, es decir, de la voluntad. Voluntas sub ration o voluntas sub nature, como podemos describir de forma antropológica, ¿no? Este es el amor que Cristo está refiriendo acá. Ahora, me encanta que lo que Cristo viene a decir a continuación, y esto fue algo que pude revisar, yo leí no menos de 10 versiones bíblicas para este sermón. Es normal que cuando uno va a hacer una exégesis bíblica siempre tenga que leer diferentes versiones de la Biblia. Yo me leí aproximadamente como unas 10 versiones del mismo texto para poder ver las distinciones, hacer algunos cotejos, etcétera, ¿no? Y curiosamente me encontré con algunas versiones bíblicas. No fue el caso de la Reina y Valera, si mal no recuerdo, creo que una sola de las versiones de la Reina y Valera no lo contenía, pero la versión más antigua de la Reina y Valera que se ha registrado dice exactamente lo mismo que la Reina y Valera 1960, que es la que nosotros normalmente utilizamos y que es la que yo utilizo para predicar siempre, ¿no? Lo que Cristo dice después de a renglón seguido, una vez que termina diciendo que debemos amar a nuestros enemigos, es que debemos bendecir al que nos maldice, debemos hacer el bien al que nos odia y por último orar por aquellos que nos ultrajan, esto es que nos ofenden y que nos persiguen. Estas son 3 consideraciones claras que Cristo está dando en el texto de cómo debe ser el elemento operativo de este amor ágape de cara hacia nuestros enemigos. Lo que Cristo está diciendo acá es entonces lo siguiente. Primero que nada, este es un amor que, puesto que surge de la voluntad, es una decisión que se debe tomar. Porque la voluntad siempre lleva a tomar decisiones. Mi voluntad es la que me hace tomar o no decisiones. Pero no solamente nos lleva a tomar decisiones, la voluntad nos lleva a que podamos desarrollar nuestras decisiones en actos operativos, en actos materiales. Para todo ello se necesita la voluntad del ser humano. Entonces, el amar a nuestro enemigo es algo contranatural para el ser humano, y puesto que es contranatural, por eso Cristo utiliza el término ágape, haciendo entender con ello a los discípulos que este es un amor que sí tiene que diferenciarse. Lógicamente, yo no voy a hablar a un enemigo de la misma manera como amo a mi mamá o a mi papá, o a mi hermano, o a mi esposa. Eso es imposible, que uno ame de la misma forma. Bueno, no sé si imposible, no sé si sea o no imposible, pero difícilmente creo yo que alguien haya podido amar a su enemigo de la misma forma en que ama a su madre, o que ama a su padre, o que ama a su hermano, o que ama a su hija.
yo creo que es muy distinto. Incluso tendríamos que decir también de la misma manera en que nosotros amamos de repente a nuestro amigo más confidente, al que nosotros podemos describir como nuestro mejor amigo. Es complicado que los amemos. Eso no es la exigencia que Cristo nos está haciendo. Por suerte, no es la exigencia que Cristo nos está haciendo. Cristo no nos está exigiendo amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros padres, como amamos a nuestros amigos más íntimos, ni tampoco como amamos a nuestra pareja. Está siendo claro, utilizando el término ágape, que este es un amor que debe tender a la benevolencia, y esa es una benevolencia que debe estar, sin duda alguna, adscrita a la voluntad del ser humano, porque yo debo decidir en un acto libre amar. ¿Y cuál es este tipo de amor? ¿Qué es lo que hace este tipo de amor? Benevolencia. Este tipo de amor no es que usted sienta las ganas de besar y abrazar a la persona de repente. A lo mejor no siente las ganas de besarlo y abrazarlo, pero es alguien que no muy bien ve a esa persona en aprietos y va a ayudarlo, porque es un amor benevolente que tiende la mano. Es un amor que busca, sin esperar nada a cambio, bendecir, como dice aquí, al que los maldice, hacer el bien a los que los odian y orar por los que los ultrajan y los persiguen. Como estamos viendo, todas estas son operaciones que dejan bien claro lo que amor ágape significa en este contexto. ¿Cuán difícil es para nosotros bendecir al que nos maldice? Ya sabe que la palabra maldecir, porque esto es un tema que hay que decirlo, porque parece ser que todavía no queda muy claro, no termina de quedar muy claro a veces entre algunas personas, ¿no? La palabra maldecir no es necesariamente decir la palabra propiamente dicha, que es maldito. Maldecir de esa forma. Maldecir tiene que ver con todo aquello que yo hago en detrimento de mi persona utilizando mi boca. Es decir, cada vez que yo hablo mal de una persona, estoy maldiciendo a esa persona. Con cosas hasta incluso tan simples como, por ejemplo, decir, porque a veces creemos que esto solamente aplica para las cosas que nos parecen ser realmente serias y complicadas. No, esto aplica incluso hasta para las cosas que pueden llegar a ser para algunos trivialidades, pero que no son trivialidades, como por ejemplo, qué fea es esa persona. Decir eso es maldecir. Qué fea es esa persona, sobre todo si se dice de una forma despectiva y arrogante, como queriendo poner un abismo entre tú, porque tú sí te consideras bello, y la persona a la que tú dices es horrible. Eso es una forma de maldecir. Podrá parecer trivial, pero sin duda puede ser considerado como una forma de maldecir. Porque, claro, habría que ver en contexto esto, ¿no? Habría que ver exactamente cuál es la posición del corazón en el momento que esto se dice. Porque si se dice, nuevamente, repito, con un matiz de arrogancia, con un matiz de querer ser peyorativo contra esa persona, eso es lógicamente una acción de maldecir. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que significa maldecir, ¿no? Entonces imagínense que usted lo tengan morado en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, porque todos los compañeros, bien sea de trabajo o de estudio, que le pasan por un lado, le dicen qué fea sois o qué feo eres. Y lo mantienen morado, hinchado, está edematizado por todos lados, ¿no? Tiene edemas por todos lados, por lo morado que lo traen de decirle eso, ¿no? Ahora, imagínense que usted está en esa posición. Lo que la Biblia dice que usted tiene que responder ante eso es justamente lo contrario. Si a usted lo están maldiciendo, usted no puede responder maldiciendo, porque estaríamos entonces, si hacemos esto, entrando ya no en la anulación, en la obliteración del ojo por ojo y el diente por diente, la lex talionis, sino que estaríamos justamente aplicando la ley talión. Si me llamaste fea, yo también voy a decir que tú eres horrible. Y de hecho, por regla general, eso es algo que suele hacerse mucho. Nosotros así funcionamos, hermano, así es la anatomía del ser humano. Nosotros vemos que cuando hay alguien que nos ataca constantemente de una forma muy peyorativa, muy deprimente, nos vamos a dar cuenta que por regla general nosotros tendemos a actuar en consecuencia. Y no precisamente haciendo el ágape. No diciendo, si me han dicho que soy una gorda, podrida y fea, yo voy a decir que él es una hermosa escultura, bella y hermosa.
No, al contrario, digo, ella, y esta que se creerá así, mira los cauchos esos que tiene, y mira esto otro que tiene, y mira el pelo horrible ese que ni se lo arregla, y la cara la tiene perdida de acné, y comenzamos a sacar los defectos que tiene y los que no tiene, y en ese sentido comenzamos a tener un poco de aires poéticos, ¿no? Porque recurrimos mucho a la exageración. Y eso es lo que normalmente nosotros logramos hacer o tendemos a hacer siempre. Sabemos que alguien nos está criticando constantemente, que está diciendo todo tipo de maldiciones sobre nosotros, y nosotros comenzamos a actuar justamente de la misma forma. Y que se creerá. Y comenzamos a buscar defectos de la persona y a meterle la lupa de tal forma que, hermano, llegamos a veces hasta conocer mejor nosotros mismos a esa persona que ellos mismos. Porque tenemos tanto énfasis en poner siempre la mirada sobre esa persona para ver en qué mínimo detalle se equivoca, para tener ya una excusa de la cual yo agarrarme para validar mi maldición, que andamos todo el tiempo en ese plan, hermanos. Y entonces comienzan y le investigan la vida que tuvo hace 20 años, ¿no? Si supieras que este se ha divorciado 30 veces, si supieras que este le pegaba al papá y a la mamá, si supieras que y no era que lo hacía, es que todavía lo sigue haciendo, y puede que ya la persona no lo esté haciendo, pero la persona viene y dice porque está justamente en esa sintonía de la venganza y de la maldición, comienza a inventar todo tipo de cosas y a decir todo tipo de situaciones que realmente no obedecen mucho a la realidad. Aunque aquí habría mucho que aplicar. Miren, yo creo que hay algo que nosotros nos debe ayudar mucho. Charles Spurgeon dijo una vez una frase que, como siempre, ¿no? Que todo lo que Charles Spurgeon decía era sin desperdicio. Él dijo una vez: yo no entiendo por qué los cristianos, lo voy a parafrasear, por qué los cristianos se molestan cuando los critican y cuando dicen algo malo sobre ellos. No deberían molestarse, porque cuando a usted le dicen algo malo y lo critican o se entera que alguien los está criticando, debería más bien entender que no están diciendo ni el 1% de lo más malo que usted es. Debería entender que lo que dicen sobre usted es absolutamente nada para lo malo que usted puede llegar a ser o que de hecho es. Así que solo están diciendo una pequeña fracción de la maldad que se oculta dentro de su corazón, porque usted es infinitamente mucho peor de lo que la gente lo concibe en la calle. Eso es una forma muy inteligente de presentar este asunto y de poderlo llevarlo a una practicidad psicológica para poder de alguna manera lidiar con estas situaciones. Porque entender el contexto claro de lo que realmente nosotros somos nos hace que se nos bajen un poquito los humitos. O sea, ¿por qué molestarme si alguien me dice que soy, no sé, bruto? O que soy, no sé, ambicioso. O que soy una persona escandalosa o grosera. ¿Por qué molestarme si en realidad lo he sido? Yo le decía una vez, hablando con un amigo, un hermano, un pastor, yo le decía, porque él se estaba quejando mucho, porque la gente que decía, que hablaba de él, que esto y que lo otro, y bueno, yo tuve que traerle estas palabras de Charles Spurgeon en ese momento a la persona, y le dije: yo no entiendo por qué te tienes que molestar y por qué tenemos que molestar cuando lo que dicen sobre nosotros no solamente es la verdad, sino que de hecho se quedan cortos con lo que realmente somos. ¿Por qué tenemos que molestarnos? Lo que la palabra dice que tenemos que hacer aquí es bendecir a esas personas, no maldecirlas, no caer en el mismo jueguito. Porque Cristo empezó el prólogo antes de decir directamente que tenemos que amar a nuestros enemigos, diciendo que la ley del talión ha quedado anulada. Anulada. Completamente anulada. Esa página del libro se cortó, se quemó, se incineró, se arrancó. Nos cuesta mucho eso, entenderlo. Nos cuesta, porque nuestra naturaleza humana lo primero que en automático hace es: me golpearon, yo voy a devolver el golpe por 2 o 3. Me maldijeron, yo voy a devolver esa maldición multiplicada de manera exponencial. Pero lo que Cristo está diciendo acá es que hay que bendecir al que nos maldice. Y lo segundo es hacer el bien al que nos odia. Esto sí que es bien complicado también, hermano. Usted sabe, claro, por supuesto, el que odia tiene implícito la primera condición, o más bien la primera consideración, tiene implícita la primera consideración. La primera consideración es que hay gente que nos maldice, eso es lo que Cristo está diciendo, hay gente lógicamente que nos maldice, y la gente que nos maldice es porque nos odia.
por regla general, no estoy diciendo que todos, en algún momento nosotros hemos maldecido a alguien que no es porque lo odiamos, y de hecho puede ser incluso una persona a la que amamos y hemos hablado mal de ella y la amamos, porque bueno, es así nuestra naturaleza. Y es lo que Cristo nos está llamando acá, que debemos cortar. Entonces, hacer el bien al que nos odia, lógicamente debemos entender que una persona que nos odia es una persona que nunca descansa en su labor de maldecirnos, porque nos odia. Y olvídese usted que una persona que odia a otra va a permanecer en un estado de neutralidad en su odio. Imposible. Esa persona, si te odia, va a hacer lo posible por hacerte la vida a cuadritos. No solamente que se va a encargar de generar toda una falsa imagen de ti a tus espaldas y a decir lo que es y hasta lo que no es, sino que en lo que le sea posible va a tratar de hacerte la vida a cuadritos y de hacer que te sientas el ser más repugnante e infeliz de la tierra. Contra este tipo de personas lo que Cristo nos está diciendo es que debemos hacerle el bien. Ahora Cristo no nos está diciendo abrázalo y dale un beso en el cachete. Qué bueno que no es eso lo que nos está diciendo, porque eso también nos costaría mucho. Pero sí nos está diciendo hacerle el bien. Ahora, ese hacerle el bien también puede significar abrazarlo y besarlo en un momento, porque a veces los seres humanos, cuando están en crisis profundas, cuando están atravesando un momento de, no sé, de ansiedad, en un momento de estrés, cuando están atravesando algún tipo de situación que ha herido profundamente su corazón, siempre son muy terapéuticos los abrazos y los besos. Tienden a ser cuestiones muy terapéuticas, de tal suerte que si esto es necesario, incluso por el contexto en el que se encuentre de repente aquel que nos odia, habrá que hacerlo también. No es lo que Cristo directamente está diciendo, pero entender que hacer el bien es lo que se nos está llamando a cumplir. Esta palabra, hacer el bien, es una palabra inmensamente amplia. Hay que considerar una N cantidad de situaciones y de cuestiones cuando nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer el bien a los demás. Hay muchas cosas que hacer. Hacer el bien, imagínense. Hacer el bien es simplemente convertirse en un Cristo andante. Hacer todo lo que Cristo hizo. Y creo que nuestro mejor modelo siempre a seguir va a ser Cristo. Bueno, no es que creo, es que es lo que la Biblia dice. Usted no ve a Cristo abrazando y besando a los fariseos, ¿verdad que no? Usted ve a un Cristo que siempre, y no lo hacía ni por venganza, porque decir eso sería convertirse en un hereje. Cuando Cristo les decía, por ejemplo, a los fariseos, a los saduceos y a todos los falsos religiosos de su momento, que eran unos sepulcros emblanquecidos, por ejemplo, o que eran los seres más hipócritas que habían nacido a la faz de la tierra, que eran unos falsos religiosos, que no tenían la menor idea de cómo se interpretaba la Torá, que no tenían la menor idea de lo que significaba amar al prójimo, tener algún tipo de afecto por el prójimo. Cuando Cristo le decía eso a la gente, a estas personas, Cristo no lo estaba haciendo en señal de venganza, ni de odio, ni era simplemente palabras de maldición que dirigía hacia estas personas. Ustedes pueden creer que Cristo estaba maldiciendo, pero un momentico. Creo que el tema de la maldición, y esto es lo que tendríamos que ver acá, esto es un poco delicado. Vamos a tratar esto, y el Señor me dé sabiduría para ver cómo puedo exponer esto, ¿no? Porque esto creo que es un tema muy delicado y creo que hay una línea muy delgada y puede ser muy fácil pasar esa línea si no tenemos claro ciertas situaciones. Cuando nosotros observamos el ejemplo que acabo de poner de Cristo, donde llamaba hipócrita a los fariseos, y a saber si la palabra hipocresía es una palabra que refleja un estado de, podemos decir, de realidad, si es real sobre una persona determinada, pero que puede que no lo sea. En el caso de Cristo, Cristo sin duda alguna no está ofendiendo porque Él simplemente quiere ofender, o porque los fariseos se la tienen hecha, o porque se entera diariamente que los fariseos andan hablando todo tipo de cosas detrás de sus espaldas y que andan socavando su persona, su ministerio, andan erosionando todo lo que Él hace. No, Cristo no está haciendo esto, por eso. Cristo lo está haciendo, claro, hay que considerar varias cosas acá. Primero que nada, Cristo es Dios. Al ser Dios, el ser único en perfección y en santidad suprema y en justicia suprema,
tiene todo el derecho del mundo lo tiene, de llamar a las cosas por su nombre. De tal suerte que si Cristo ve que alguien es un hipócrita o es un ladrón, Él puede perfectamente decirle que es un hipócrita y que es un ladrón y no tener ningún tipo de problemas con su conciencia, puesto que Él nunca ha sido ni un hipócrita ni un ladrón. Para nosotros sería difícil no tener que lidiar con cargos de conciencia cuando decimos que alguien es un hipócrita o es un ladrón, porque tendríamos que preguntarnos, ¿alguna vez he sido hipócrita en la vida o alguna vez he robado algo en la vida? Yo creo que ninguno acá podría tirar la primera piedra. En algún momento de nuestras vidas hemos sido hipócritas, en algún momento de nuestra vida nos hemos robado algo, así sea un caramelo, así sea el grano de arena del patio de un vecino que no es el patio mío, pero algo hemos tomado que no es nuestro. Sea cuando teníamos 3 años, cuando teníamos 10, cuando teníamos 15, sea cuando sea que lo hayamos hecho, pero no estamos libres de pecado en ese sentido. Entonces habría que hacerse la pregunta, ¿tenemos nosotros el derecho de llamar a las cosas por su nombre? Creo que sí lo tenemos, porque la palabra dice que nosotros sí podemos juzgar, pero con justo juicio. Con justo juicio. Y lo que debe entenderse como justo juicio es que cualquiera sea el veredicto que nosotros emitamos sobre una persona, este veredicto tiene que estar en consonancia y en relación y en armonía con la realidad propia de la persona. Es decir, yo no puedo decir que alguien es hipócrita cuando en realidad no lo es o cuando no me consta al menos que lo es. Yo no puedo decir que la persona es una ladrona cuando no me consta que es un ladrón. Simplemente puedo escuchar a la gente decirlo. Ahora, si me consta, tengo que decir que la persona es un ladrón, lógicamente tengo que decirlo. Estaría muy mal que usted viera a un hermano, a un familiar o a cualquier persona a la que usted aprecie, incluso hasta quien sea que no aprecie, acercándose a una persona que usted sabe que es un tracalero, que es un estafador para hacer un negocio y que usted no le advierta a esa persona sobre el tipo de persona con la que quiere asociarse. No es que usted quiera convertirse, como dice uno muy grotescamente hablando, en un sapo. Pero yo entiendo que la gente odia a los sapos, ¿no? No es que usted quiera convertirse en un sapo, es que usted por amor tiene que prevenir a las personas a que vivan situaciones que bien usted pudiera evitarles si le da el consejo antes. Y eso es parte del modelo cristiano. Entonces podemos nosotros llamar a las personas por su nombre, llamar y definir concreta y objetivamente lo que son. Sí se puede hacer, y en ese caso creo que no se consideraría una maldición, porque podemos juzgar con justo juicio, pero el poder juzgar con justo juicio conlleva a que nosotros tenemos que tener, si estamos afirmando que el pelo del burro es negro, debemos tener por lo menos una muestra en nuestra mano de ese pelo del burro. Y no hablar simplemente porque escucho a terceros decir lo que los terceros digan, porque acuérdense que hay gente que es experta en difamar y muchas de estas cosas se hacen simplemente porque el corazón de esas personas está lleno de odio y comienzan a difamar a alguien que les cae mal y a decir todo tipo de cosas y a despotricarte todo tipo de formas sobre esa persona sin siquiera conocerla. Porque a veces no se dan ni siquiera la oportunidad de conocerla, sino que se condicionan y se predisponen de una vez porque, bueno, han escuchado el comentario de un tercero en otra ocasión y de una vez se hizo la idea y la imagen y quedó sesgada por completo esa persona y ya cada vez que lo ve está viendo al diablo con los cachos y el tridente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es un tema sumamente serio, sumamente serio. Lo tercero que Cristo considera en este amor ágape es que debemos orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Otra cosa bastante complicada, ¿verdad que sí? Imagínense, hermanos, ustedes lo están persiguiendo a diario y a diario lo están condenando y están diciendo todo tipo de males contra usted. Y lo están persiguiendo, se la tienen montada. Y no hay descanso, esa persona no descansa. Las 24 horas del día esta persona se encuentra todo el tiempo buscando la manera de hacerle la vida infeliz. Para ellos Cristo dice que debemos orar por ellos. Ahora, que Cristo nos diga que oremos por ellos, Él no nos está diciendo que esa oración vaya a cambiar a estas personas. Él no nos está diciendo ora por ellos y sigue orando en el caso que tú veas que la persona esté cambiando.
Porque si luego tú ves que luego de hacer cierta cantidad de oraciones la persona no cambia y sigue estando justamente en el mismo estado, deja entonces de orar. No, Cristo no está diciendo eso. Cristo está diciendo que debemos seguir orando por estas personas. Él no está poniendo condiciones alguna. Él dice ora. Es más, sí está poniendo condiciones. La condición para que usted ore por una persona, por su enemigo en este caso, es que lo ultraje y lo persiga. Hay que orar por estas personas. Nos cuesta nuevamente, hacemos la pregunta, un mundo, un universo, pocos cristianos hacen estas cosas. Pocos creyentes llegan a estos niveles de espiritualidad. Muy pocas personas logran llegar a esto. Pero es el deber ser del creyente. Este amor entonces fue establecido para establecer relaciones personales. Todo esto del amor ágape es para establecer relaciones personales. Es un amor que nos permite socializar aún con nuestros enemigos. ¿Y sabe usted qué puede llegar a pasar? Porque puede llegar a pasar, claro que sí, y estoy seguro que en más de una ocasión habrá pasado, muchas veces habrá ocurrido. De hecho, a mí me ha ocurrido, yo he vivido experiencias de ese tipo. Yo he vivido experiencias donde personas que me han odiado sin antes siquiera conocerme, porque les han dicho que yo soy de esta y de aquella manera, pero luego que me han conocido se han dado cuenta que la cosa no era tan horrible como la presentaba. No es que dejara de ser horrible, pero era menos horrible de lo que por lo menos la gente se lo presentaba, ¿no? Y entonces ya podían tener de repente una posibilidad de acercamiento mayor y al menos ya dejaban de odiarme, etcétera, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando nosotros bendecimos al que nos maldice, y esto tiene que hacerse, escúcheme hermano, usted no es que lo va a bendecir en la intimidad con el Padre cuando ora por él, o cuando tiene una conversación con otro hermano. No, usted tiene que bendecirlo a él de forma que él se dé cuenta, que él lo escuche. Porque ahí es donde usted está dando la demostración de cristiandad. Ahí es donde está dando la demostración de que es un hijo de Dios. Porque si no, esa persona nunca se va a entender. Si sus bendiciones hacia esa persona solamente están en la oración íntima y nunca se las dices de frente, la persona nunca tendrá una muestra, una demostración de que usted es verdaderamente un hijo de Dios. Entonces esto es lo primero, bendecir a estas personas de cara, decirle, te maldijo, no importa, yo te bendigo hermano. Dijo esto, aquello y lo otro, no importa, no hay ningún problema. Pon la otra mejilla. Nada de la ley talión. Hacer el bien siempre lo que nos odia. Si veo que se acaba de quedar en el frente de la casa, en el carro, al tipo que más me odia en esta vida, y usted ve que no tiene a nadie que lo esté ayudando, acérquese y ayúdelo. A empujar el carro, a lo que sea. Nos cuesta nuevamente, hay gente que nunca logra llegar a estos niveles espirituales, nos cuesta muchísimo, pero es lo que Cristo está haciendo y debemos finalmente orar por todas estas personas que nos ultrajan. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que realmente somos hijos de Dios? Porque el siguiente versículo lo que viene es a poner un relieve en este asunto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Justos e injustos. El texto no quiere decir que para que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios tenemos que amar a nuestros enemigos. Esto no es lo que el texto está diciendo. La salvación no está condicionada a que nosotros amemos a nuestros enemigos. Yo creo que este es un tema que en materia soteriológica está bastante claro. Para los que tenemos un poco de entendimiento en materia soteriológica, en el tema de la salvación y toda esta cuestión, esto de ser o no hijos de Dios, no está supeditado al hecho de que nosotros amemos o no logremos amar a nuestros enemigos. Porque este texto puede llevar a esta mala interpretación, porque dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esto es un tema de demostración. Nosotros lo que hacemos cuando amamos a nuestro prójimo, bendiciéndonos cuando nos maldicen, haciendo todo tipo de bienes para ellos cuando son personas que nos odian, y orando por ellos cuando nos ultrajan y nos persiguen. Lo único que esto está haciendo es no confirmando o no llevando a la realidad
la condición de ser hijos de Dios, sino demostrando que lo somos. Es exactamente lo mismo que sucede, por ejemplo, en Mateo 5:9, que fue algo que estudiamos al principio de nuestra serie del Sermón del Monte. Mateo 5:9, si usted recuerda, dice que son bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. No está diciendo que para ser un hijo de Dios tengo que ser necesariamente un pacificador. Está diciendo que los que son pacificadores serán llamados hijos de Dios, es decir, serán reconocidos por la sociedad, ante el pueblo, ante la gente, como hijos verdaderos de Dios, porque no cualquier persona es pacificadora. A la gente lo que le gusta es prender líos, liársela. Lo que les encanta es estar creando todo tipo de situaciones y de contiendas y de todo este tipo de cosas. Pero es exactamente la misma idea que tenemos acá. Cristo no está diciendo que para ser hijos tenemos que amar obligatoriamente a nuestros enemigos. Es un imperativo de la ética cristiana amar a nuestros enemigos, pero esto no es un elemento que supedite nuestra salvación ni nuestra condición de hijos, como tampoco lo es el que seamos o no pacificadores. Pero son prerrogativas, son más bien mandamientos, son imperativos de la ética cristiana que bien hacemos en cumplir y que tenemos la obligación de cumplir. Tenemos la obligación de cumplir. Ser hijo de Dios no acaba el asunto. No es simplemente decir soy hijo porque me siento ser hijo. El hijo de Dios tiene la obligación de demostrarlo. Porque ¿sabe qué? En este mundo cada vez es más común ver a cristianos a la secreta. Yo no sé si usted vio una película, hace muchos años yo vi una película, creo que estaba yo en mis primeros años de convertido. Hace muchísimos años vi una película que se llamaba Cristiano a la secreta. Y el tipo era cristiano, pero no lo sabía ni su mamá, ni el perrito. Absolutamente nadie lo sabía. Y todo lo hacían oculto, porque él no quería, al parecer era un asunto de vergüenza para él. Él no quería que la gente se enterara que él era cristiano, porque hay gente que, lamentablemente, hermano, tristemente hay gente que siente vergüenza de decir, a veces ante ciertos grupos de personas que son creyentes, que son cristianos. Hay gente que tiene temor y pavor de estas cosas. Las universidades son los lugares más deseables para este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando usted está en una universidad, sobre todo si está cursando estudios de cuarto nivel, posgrados, ya parece casi como una especie de brutalidad declarada públicamente decir que usted cree en Dios. Y yo recuerdo que cuando yo cursaba estos estudios, me pasó que ahí había, creo que yo era el único cristiano. Bueno, no, habían dos más que eran cristianos pero católicos, no eran cristianos, eran marianos, eran papistas, no eran cristianos. Un católico no es cristiano, un católico es mariano, es papista, pero no es cristiano. Yo recuerdo que en ese momento a mí me pasó, yo se los he contado en varias ocasiones, en un momento tuve la oportunidad de presentar una exposición y en esa exposición, no recuerdo por qué razón, entró a colación el tema de la moral, donde todos, incluso los que decían ser cristianos, pero que cristianos no tenían absolutamente nada, creían que el tema moral, bueno, la gran mayoría lo creía, por decirles 90% del aula, creía que el tema moral era algo relativo, que la moral era algo relativo. Bueno, cuando yo escucho eso y veo que la mayoría de los estudiantes dicen eso, yo entendí en automático que tenía en ese momento el imperativo ético de la cristiandad, del cristiano. Tenía que defender mi fe y tenía que hacer saber lo que en realidad era la cosa. Se armó un avispero en el salón cuando yo expuse mi parte. A mí no me importaba, yo sabía que se iba a armar, yo estaba claro que se iba a armar. Hasta la misma profesora se me levantó. Pero a mí no me importó eso. Y yo con toda valentía tuve que defender mi fe y mi posición. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos lo entendieron y después se me acercaban en el coffee break a hacerme preguntas sobre asuntos de la fe y sobre asuntos de Dios. ¿Se fijan? Estas cosas hay que hacerlas. Uno nunca sabe. Hay gente que muchas veces hace estas cosas simplemente por, no sé, hermano, como que por querer sonar sofisticado, por quererse sentir a la par con la tendencia de la moda actual, etc. Porque parece ser que es una moda esto ya de decir,
Yo no creo en Dios ni nada de estas cosas, porque todos estos temas son no más que unos simples cuentos de hadas, y parece ser que me elevo a un nivel intelectual mayor y superior, de cultivo intelectual, cuando digo ese tipo de cosas. No hay una necedad más necia que esa. No creo que haya una necedad más grande que esa. Entonces, el cristiano tiene la obligación no solamente de saber para su consumo privado y personal, que lo es porque ora, porque va a la iglesia, porque tiene intimidad con el Señor, porque ama al Señor, porque le sirve. No, tiene la obligación de demostrar que lo es. Y en este mundo es justamente, este mundo, cuando usted sale de este lugar, cuando usted pone sus pies del lado afuera de esta congregación, está en el escenario perfecto para la demostración de su cristiandad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de lo que está afuera es algo que va, de hecho, en contra de la posición cristiana. ¿Qué mejor escenario que el mundo para demostrar que somos creyentes, que somos más que creyentes, que somos cristianos de verdad, que somos hijos de Dios de verdad? Entonces, esto es algo que tenemos que hacerlo porque es una obligación moral. Dios está dejando claro en este ejemplo, en el texto, cuando dice que su gracia se derrama tanto sobre buenos como malos, porque dice que el sol sale para buenos y para malos, y que la lluvia cae sobre impíos, sobre justos e impíos. Otra forma de Dios dejarnos claro que si Él es compasivo con el enemigo, ¿cuánto más nosotros no debemos ser compasivos con nuestros enemigos? Si Él es compasivo y misericordioso con todo aquel que le odia y que habla todo tipo de estupideces sobre Él, ¿cuánto más nosotros? Porque Dios es santo, perfecto y justo. Si hay alguien que puede decir lo que quiera y lo que sea a cualquier persona sin sentir ningún tipo de remordimiento moral ni objeción de conciencia, es Dios, porque Él nunca ha hecho una sola cosa mala en la vida. Porque Él es perfectamente justo y santo. En cambio nosotros no. Nosotros no. Tenemos que tener mucho cuidado cada vez que vayamos a abrir nuestra boca y de mirar primero hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Antes de usted mirar el defecto de su hermano, primero tiene que mirar lo que tiene adentro. Ocúpese primero en mirar lo que tiene dentro. Ya va, yo lo voy a criticar a ella porque es hablachenta o porque es brollera o porque es lo que sea. Primero pregúntese, ¿lo he sido yo alguna vez o lo estoy siendo? Porque hay gente que lo sigue siendo. Hay mucha gente que dice que los evangélicos tienen una boca bien complicada, hermano. Tienen una boca bien complicada, una lengua, Dios santo. La palabra dice que la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero ¿cuánto poder tiene esta lengua? Dice que es capaz de encender un bosque entero. Imagínese usted. Y nuestros mayores pecados, la mayoría, yo no sé en qué porcentaje yo pudiera decir que es esto, pero la gran mayoría de los pecados que el ser humano comete, incluyéndonos a nosotros como cristianos, son los pecados de la lengua, los pecados de la boca. Esos son los mayores pecados que nosotros conocemos. Vamos a ver aquí un texto de apoyo para todo esto que hemos venido exponiendo. Por ejemplo, en Lucas 6 se dice lo siguiente: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también nuestro Padre es misericordioso. Estamos viendo, ¿no? El Señor nos llama a ser como Él siempre. Él siempre nos está llamando a ser como Él es. Si hay una de las cosas que Dios desea con mayor pasión, con una pasión inquebrantable, es que nosotros seamos perfectos imitadores siempre de Él. Él dice, sé santo como yo soy santo. Aquí está diciendo también, sé misericordioso como yo soy misericordioso. También nos llama a ser justos, nos llama a ser pacificadores, nos llama a bendecir. En pocas palabras, Dios quiere que seamos como Él. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer, para sembrar esto o hacerlo descansar en pocas palabras. Este texto nos está demostrando la naturaleza perfecta del amor supremo de Dios. Es lo que nos está demostrando este texto. Cuando Dios hace salir el sol no solamente sobre los que lo aman y lo adoran, sino que incluso sobre aquellos que lo maldicen y que levantan todo tipo de herejías y blasfemias contra Él, ¿qué mayor muestra de amor usted quiere que esa? La cruz es la principal muestra de amor y creo que la segunda muestra de amor
si es que no es equiparable, es precisamente esta. Porque ya yo siempre les he hablado a ustedes de que existen dos tipos de gracia. Dios derramó su gracia sobre toda la humanidad. La redención, la cruz, no solamente se dio para beneficiar al que creyera, al que fuera a ser hijo. La cruz es un beneficio para la humanidad entera, porque se derramó sobre nosotros una gracia especial que nos hace salvos, pero sobre el que no es salvo también se derramó una gracia que es una gracia común, que Dios también permite bendición y benevolencia para estas personas. Mayor forma de amar que esa no creo que pueda ser hallada. Lo que Cristo a continuación va a decir es que no hay recompensa para el que hace lo natural. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La lógica y la claridad de Cristo aquí es aplastante, completamente aplastante. Cristo está diciendo, nada hacemos, absolutamente nada hacemos si solamente amamos a los que nos aman, si solamente le hacemos cariñito al que nos hace cariñitos, si solamente le brindamos un helado al que nos ha brindado un helado primero. Eso Cristo está diciendo aquí, están haciendo absolutamente nada. Porque eso es lo que la naturaleza del hombre ha hecho históricamente. El hombre siempre hace lo que para él es natural hacer. Para nosotros es natural hacer, por ejemplo, amar a nuestra familia. Eso es natural. Pero amar al enemigo no es natural, es contranatural para nosotros. Es contranatural para nuestra naturaleza, para nuestra forma de concebir la vida, de pensar, de actuar, de conducirnos en la vida. Porque nuestro ser está lleno de pecado. Pero él está diciendo acá claramente y de una forma aplastante en su lógica que no hay ningún tipo de recompensa especial para estas personas. Ahora, esto no existe en un sentido cristiano, la recompensa, ¿no? Vamos a ver, esto hay que estudiarlo teniendo trasfondo bíblico. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Cristo no está diciendo acá, yo no creo que el texto ni que Cristo esté queriendo decir que no haya ningún tipo de recompensa si amamos a los que nos aman. Yo creo que sí hay recompensa si amamos a los que nos aman también. Yo creo que el énfasis del texto es que no hay el tipo de recompensa especial que se recibiría solamente para aquellos cristianos que han logrado ser lo suficientemente obedientes como para aplicar lo que es contra naturaleza. ¿Por qué lo digo? Porque digo que no está queriendo decir que no hay ningún tipo de recompensa para el que solamente ama al que le ama. A saber, por ejemplo, un padre. Porque el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento dice que tenemos que amar a nuestros padres, que tenemos que honrarlos. Y es un mandamiento con promesa. Y dice la palabra, y serán multiplicados tus días sobre la tierra. Entonces, estamos viendo que sí hay recompensa para el que ama de la forma natural, para el que ama al que le sale a amar de forma natural porque es su padre o es su madre o es su hermano. No está diciendo que no hay recompensa, está diciendo que sí hay recompensa. Por eso es que digo que el texto acá, lo que Cristo está queriendo enfatizar no es el hecho de que no vaya a haber ningún tipo, ni en ninguna manera, ni en ningún sentido, algún tipo de recompensa. Solo que no es la recompensa. Yo diría que aquí hay un tipo de recompensa especial que solamente recibirán aquellas personas que aman a los enemigos. Lo que no cualquier cristiano logra concretar en su vida y en su peregrinaje de fe. Eso es lo que yo entiendo el texto está diciendo por este trasfondo que les acabo de presentar sobre el mandamiento de amar a nuestros padres, por ejemplo. Cristo está demostrando el abismo que debe existir entre una persona que practica la fe de aquel que no la practica. El que no practica la fe, el que no es cristiano, el que ni siquiera llega a ser al menos un creyente, este tipo de persona no puede de ninguna manera aplicar estas exigencias que el texto nos está haciendo. Es imposible para estas personas, no tienen el material para hacerlo. No tienen lo que hace falta para poder llevar a cabo esta preciosa labor y tarea, que es, por ejemplo, tener el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos hace dar frutos apacibles de justicia. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no tenemos capacidad para absolutamente nada. No podríamos ni siquiera nada. Mire, hermano, no sé, no quiero irme a cuestiones extremas, ¿no? Para no pecar de hablar cosas erróneas, pero
pocas cosas, muy pocas cosas nosotros como creyentes, como cristianos pudiéramos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces esto está demostrando claramente que existe un abismo entre el creyente y el no creyente. Las únicas personas que están facultadas, capacitadas, o que tienen más bien, creo que sería más preciso decir, la potencialidad de amar al que no le ama, de amar al que le odia, es el creyente. Un musulmán jamás, y está claro que los musulmanes no tienen esta capacidad. Solamente basta ver cómo asesinan a todos aquellos que ellos consideran infieles, a saber lo que ellos consideran infieles. A lo que ellos consideran infieles a todo aquel que no practica el Islam. Para todo aquel que no es practicante del Islam, no estoy diciendo que todos los musulmanes son asesinos, los grupos radicales son los que son asesinos, pero los grupos radicales del Islam, todos matan por razón de que la gente no comparte lo que ellos entienden es la única fe verdadera. Pregunto, ¿dónde está el amor allí? Por eso es que hay que hacer una distinción, y esto lo podremos ver muy bien ya cuando desarrollemos la conferencia sobre la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones en el mundo. Por eso es que podemos ver, hay mucha gente que dice, yo era uno de los que lo decía muchas veces, que el Dios del Islam era el mismo Dios de nosotros, porque entendiendo que tanto árabes como judíos vienen de la línea genética de Sem, son semíticos, son semitas, todos son semitas, no solamente el hebreo es semita, el árabe es semita, porque el árabe también viene de la raíz de Sem, también viene de allí, por lo que la aplicación del término, aunque nunca se aplica en referencia al árabe, siempre se aplica en referencia al hebreo, al judío. Antisemitismo puede incluir también al árabe, porque los árabes son semitas también. Lógicamente, nunca nosotros hablamos de antisemitismo en referencia hacia los árabes, sino siempre en referencia hacia los judíos, hacia el pueblo hebreo. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Pero esto es algo que, como vemos, Cristo está hablando, como tendríamos que decir nosotros aquí, sin pepitas en la lengua, ¿no? El Señor está hablando sin pepitas en la lengua. No existe ningún sentido cristiano entonces en hacer lo que los impíos hacen. Existe este inmenso abismo entre el creyente y el no creyente, por razones que son obvias y que ya acabamos de explicar. Para el que actúa según el formato de lo natural del hombre, no habrá galardón especial. No habrá un galardón especial. No es que no habrá galardón, solo que no habrá el galardón especial. No sé qué tipo de galardón sea ese. Yo soy el que acá, de manera atrevida, de alguna forma adjudicado este adjetivo, ¿no?, de especial, lo que creo yo que es lo que el texto está tratando de indicar, ¿no? Pero no habrá este tipo de galardón especial. ¿Qué tipo de galardón será ese? No sé. Lo natural del hombre es amar a quien le ama. Lo natural del cristiano es amar también al que le aborrece. Lo natural del hombre impío, del hombre que no tiene a Dios, es amar solamente al que le ama. Lo natural del cristiano es amar incluso al que le odia, amar a su enemigo. Eso debe ser lo natural para el creyente, eso debe ser lo natural para el cristiano. En contraposición, lógicamente, de manera muy clara, a lo que el mundo tiene como una práctica común siempre hacer. Está muy claro. El cristiano se declara entonces, en este sentido, en una guerra total y rotunda ante todo aquello que es natural para él hacer. Tenemos que declararle la guerra a lo natural de nuestro ser. Que solamente nos sale amar al que nos ama, tenemos que declararle la guerra a eso. Que solamente nos sale bendecir al que nos bendice, tenemos que declararle la guerra a esa actitud. Y bendecir también al que nos maldice. Que solo nos sale ayudar al que nos quiere y al que tiene algún tipo de afecto por nosotros. Tenemos que declararle la guerra también a esa forma de actuar y de pensar. Entonces el cristiano está llamado a declararle la guerra a su naturalidad humana y sustituir su naturalidad humana por la naturalidad de Dios. Dios, nuevamente, para recordar un poco sobre esta naturalidad, hace que su sol salga no solamente sobre los buenos, sino sobre los malos, y que la lluvia riegue el campo, no solo de aquellos que profesan su nombre y que se sientan a alabarle y adorarle, sino también de aquellos que le maldicen.
Él riega el campo de ambos, tanto del justo como del injusto. Él hace que incluso la semilla que sembró el injusto también germine y pueda tener fruto. Si no, no existiera el mercado de las pulgas. ¿Cómo pudiera existir el mercado de las pulgas? Ustedes que están acá y que saben de lo que les estoy hablando ya más o menos pueden entender a qué me estoy refiriendo. Ese tipo de gente que trabaja allí ya saben que de cristiano tendrán el hecho nada más de que nacieron en el mundo occidental, y el mundo occidental siempre se ha caracterizado por ser el mundo de la cristiandad. Pero no creo que pueda ser hallada otra cosa cristiana en ellos. No estoy diciendo, por supuesto, que no lo haya, ¿no? Por supuesto que hay personas que son creyentes, que son cristianos verdaderos, pero el gran grueso de eso no lo es. Por último, Cristo dice, sed pues. Esta es la conclusión lógica a la que Cristo llega después de decir todo esto. Todo esto significa una cosa. Todo esto que hemos venido hablando. Miren lo que Cristo dice en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se enredó la petaca, se enredó el papagayo. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar estas palabras del Mesías? ¿Cómo es esto, Señor, que yo voy a hacer? Mire, yo puedo imaginar la cara de asombro y los ojos esplayados que tendrían los discípulos cuando Cristo les dijo que tenían que ser perfectos, pero no perfectos en cualquier categoría, no en una perfección de cualquier forma. No, está diciendo que deben ser perfectos de la misma manera como el Padre Celestial es perfecto. Y fíjense que evocó a la imagen del Padre, ni siquiera a la del mismo, a la del Padre. A la del Padre como símbolo de perfección. Entonces, bueno, así exactamente ustedes tienen que ser igual de perfectos. Pero ¿cómo entendemos nosotros esto? Primero que nada, nosotros entendemos, y esto lo han entendido hasta los seres más despiadados e ignorantes que usted pueda conocer sobre la faz de la tierra. Todos, si en algo estamos de acuerdo y si algo realista hemos dicho alguna vez en la vida, es que no somos perfectos. Y es una palabra que de manera muy recurrente utilizamos siempre para justificar algunos hechos que son injustificables. Esa siempre es la excusa de oro. Pero es que yo no soy perfecto, ¿qué esperabas que hiciera? ¿O es que acaso vos sois perfecto? ¿Vos sois perfecto? No soy perfecto. ¿Qué hubieras hecho vos en ese caso? A lo mejor lo mismo, y quizá de repente y algo peor. Y siempre lo utilizamos como la excusa perfecta, ¿no? Para siempre estar validando cualquier tipo de sinvergüenzura que nosotros hacemos en la vida. Pero entonces, ¿qué es lo que significa este llamado? Porque ¿cómo podemos ser nosotros perfectos? Es imposible que la humanidad sea perfecta. Porque estamos sujetos a pasiones. Estamos sujetos todavía al pecado. Es imposible que podamos ser perfectos. En ningún sentido, ni en el sentido más básico de la perfección. Ni decir ya en el sentido de Dios. Entonces Cristo tiene que estar diciendo acá otra cosa. No puede estarse refiriendo a lo que literalmente estamos leyendo. Porque si se está refiriendo a lo que literalmente estamos leyendo, la pregunta es, ¿quién va a disfrutar el estado eterno con Cristo? Absolutamente nadie, hermano. Si para yo ser un candidato a la salvación necesito ser perfecto como Dios es perfecto, entonces ¿quién se va a salvar? Entonces ¿quién va a demostrar cristiandad? Entonces ¿quién va a ser llamado cristiano? Pues exactamente nadie. Vamos a ver entonces qué es lo que quiere decir esto. Vamos a para ello a revisar la palabra griega que subyace detrás de la palabra perfección en este contexto. Esta palabra viene de la palabra telios o teleios, que significa, escuche bien, ser completo en trabajo, mentalmente, crecimiento, moralmente y ser maduros. Ser maduros. En pocas palabras, ser plenos. Esto es lo que la palabra perfección acá indica. Tiene conexión además con la palabra telos. Telos, la palabra telos que yo muchas veces la utilizo. Telos es la palabra que significa propósito, fin, finalidad, alcanzar algo, una meta. ¿Ok? Esa es la palabra griega para fin, para finalidad, propósito, telos. De tal suerte que cuando nosotros vemos que Cristo está diciendo entonces que nosotros debemos ser
perfectos como Dios es perfecto, es un llamado a la plenitud. No a la perfección en el sentido de que no debamos nunca equivocarnos nuevamente en la vida y que nunca más vamos a tomar una mala decisión, que jamás vamos a tener una conducta irreprochable, irreprensible, porque siempre las vamos a tener. Lo que está diciendo es que trabajemos en función de la plenitud, del crecimiento espiritual y personal, y que esto sea una empresa que nunca se detenga, porque debemos ser plenos, debemos ser complementarios en todo, debemos complementarnos con lo que la palabra de Dios nos exige. Ser entonces maduros, practicar la moral cristiana en todos sus escenarios, en todos sus aspectos, en todos sus matices. La ética cristiana tiene que ser aplicada. Luego, que no siempre la apliquemos a la perfección y que en cada momento no la apliquemos, pero que sea algo que siempre esté presente y que siempre en lo que podemos hacerlo, lo hagamos. Eso es lo que significa ser maduros, ser completos, ser plenos, que nuestro fin siempre sea la perfección, en el sentido de entender que yo debo ser hoy mejor que lo que fui ayer, que yo debo ser mañana mejor que lo que soy hoy. Y yo muchas veces les he puesto a ustedes el ejemplo: si nosotros nos dedicáramos a cambiar una cosa por cada día de la semana, al final del año seríamos 365 veces mejores que al principio del año. Y eso es algo que se puede lograr. Cristo lo está dejando claro. Todas estas exigencias que nuestro Señor está haciendo, las está haciendo porque Él entiende que en nosotros ha puesto la capacidad de hacerlo. Nos dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos ayuda en cada momento, todo el tiempo está presente, nos asiste en cada situación. ¿Cómo vamos a decir nosotros que no tenemos el material necesario para poder llevar a cabo esta situación, esta labor de vida? Claro que tenemos la posibilidad. Por supuesto que sí. Esto es algo que nosotros podemos ver que data incluso desde los mismos tiempos veterotestamentarios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, si leemos Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto no es algo que se revela en el Nuevo Testamento, no es algo que solamente nos exige Cristo. No, esto es ahora en Cristo, porque ahora tenemos el Espíritu Santo y lo podemos ser. En el Antiguo Testamento hubiera sido una necesidad que Dios le pidiera esto a las personas, puesto que no tenían todavía el Espíritu Santo de manera constante. No puede ser posible. Pero aquí acabamos de ver cómo Dios le está exigiendo esto a Abraham. Y nuevamente podemos ver como en un Levítico 11:44 también tenemos algo muy parecido, también tenemos un llamado. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Santificaréis porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Nuevamente un llamado de Dios. Esto lo podemos entender de una forma análoga, o más bien homóloga, quise decir. Lo podemos entender de una manera homóloga con lo que dijimos antes. Aquí Dios está exigiendo que seamos santos y que trabajemos en la santidad como Él es santo. Yo creo que sería la forma sinónima de decir que debemos trabajar en nuestra perfección. Sería la forma sinónima de hablar sobre la perfección esta que nos está exigiendo el texto que debemos desarrollar como creyentes. No tengo la menor duda. Pocas cosas desea Dios de nosotros con tanta pasión como que le imitemos. En esto está la clave, hermanos. En que imitemos a nuestro amado Señor Jesucristo está la clave. Cristo no se anduvo con rodeos cuando comunicó a sus discípulos lo que debían hacer ante sus enemigos. Si se lo hubiera dicho a los apóstoles de antemano que Jesús les daría un discurso del cual tendría que ser su deber ante sus aborrecedores, no habrían tardado estos en definir de qué trataría dicho sermón. Pese a que el background de lo que hemos venido viendo en el desarrollo del Sermón del Monte era muy claro, creo con toda seguridad que los discípulos habrían entrado en una especie de amnesia colectiva selectiva. Lo que no sería nada
más y nada menos que la respuesta natural del hombre ante estos asuntos. Lo más probable es que al unísono, consensuadamente, todos dirían: tenemos que aborrecerlos de igual forma. Sus argumentos no estarían ausentes, seguramente, sobre todo tomando en cuenta la mentalidad promedio del hebreo en su particularismo. No debemos dudar entonces que este sería el mayor baño de agua helada para los discípulos. Puedo imaginar sus caras desconcertadas, sus ojos más grandes que los de un búho y tal palidez facial que la blancura de la leche quedaría ennegrecida. Creo que es justamente lo mismo que pasa cuando una persona por primera vez lee este pasaje. Nuestro Señor es experto en incomodarnos, hermanos. Él vino en parte a esto, pero entender que el pasajero momento de incomodidad sería en realidad su mayor boleto al éxito y la felicidad. Era una imagen que no podrían captar hasta tanto fueran al laboratorio de la experimentación. Una inmensa multitud de creyentes no ha podido entender o vivir esa felicidad, puesto que siguen en un estado de neutralidad ante este desafiante mandamiento. Y no es sino hasta que van al laboratorio a someter a prueba las palabras de Jesús que podrán experimentar tan grande dicha. Hemos dicho que ha de ser cumplida la tarea de imitar a Dios, quien claramente ha demostrado su amor haciendo que el sol y la lluvia no solo sea una experiencia para sus hijos, sino incluso para todos los que lo odian. Aquí cabe una gran pregunta que le aconsejo no deje de hacerse nunca. Si el ser más santo, glorioso, puro y perfecto es capaz de mostrar amor y compasión por el que le aborrece, ¿qué nos hace pensar que siendo seres tan lo contrario a ese carácter perfecto de Dios, que debemos restringir el amor compasivo y voluntario hacia el adversario? En este tenor es más que claro el llamado, hermanos. Oponernos a lo que hemos venido llamando nuestra naturalidad, a saber, lo que mejor se nos da hacer, lo malo, y avanzar hacia un peregrinaje donde dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en la sombra de Cristo, es, sin duda alguna, el propósito a alcanzar. Ser perfectos como Él lo es y santos como Él lo es. Solo en ese contexto será puesto al descubierto que somos hijos del gran glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de la demostración de amor divino en la cruz, este que hoy estudiamos sería la segunda demostración más importante, y nuestro imperativo es hacer realidad en la cotidianidad este amor. Gloria a Dios por su palabra. Amén.